Ready? It's the this here. What is this? Let's bring this one here, and then we're gonna. Okay, you want to switch it. Hermanos y hermanas, muchas gracias por la oportunidad que me dan de venir delante de ustedes a compartir la palabra del Señor. Para mí es un privilegio y me siento con mucho gozo en mi corazón de que estamos aquí entre familia, entre gente conocida y estamos buscando de Dios en las últimas horas. Need some help? I could help you. Let me know. No. Yeah. There you go. He got it. You got it? Yeah, he got it. Okay, thanks. Quiero dejarle saber a todo el mundo que nosotros estamos viviendo los últimos días, ya lo sabemos. Ya no es noticia. Ya es una cosa común que sabemos. Pero la pregunta grande es, sabiendo que estamos viviendo los últimos días, ¿qué es la información que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos en las últimas horas de este mundo? Y yo quiero presentarle un tema hoy, que en mi opinión, según la Biblia, eso es lo que Dios quiere compartir con nosotros en este tiempo de la última hora. Él quiere hacer dos cosas con nosotros. Él quiere justificarnos a nosotros y quiere santificarnos. Ningún hombre va a poder pararse en el gran día del juicio que no sea santificado. Entonces, por lo tanto, este tema es importante para nosotros. Yo voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible para no alargar el tema. Pero quisiera que pongan mucha atención y que tomen nota de los versículos que vamos a presentar en la pantalla, para que lo puedan estudiar en su tiempo privado. Porque este tema es el tema de la hora. Los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí o no? Esta es la noticia de hoy, actualmente. ¿Ok? La noticia de hoy, en China, se ha registrado 60,000 muertos relacionados con el COVID. Una cepa nueva que ha surgido allá y mucha gente está muriendo. Entonces yo quería presentar esto porque en el 2020 sucedió lo mismo y inmediatamente, casi un mes después, el 2019, entrando al 2020, más o menos como por marzo o febrero, ¿verdad? Marzo 20, ¿verdad? Comenzó a entrar el virus de China. Entonces, esta cepa nueva que está matando mucha gente en China y actualmente están quemando la gente que se está muriendo. De tanta gente que se está muriendo ahora mismo, actualmente. Entonces, podemos anticipar que si la historia se repite, entre un mes o 2 meses, vamos ya a ver de nuevo una epidemia aquí. Eso es lo que yo creo. No estoy diciendo que eso va a suceder. Simplemente que si la historia se repite, porque la historia siempre se repite, ¿verdad? Si uno no hace correcciones. Y no creo que haya un interés de que se haga correcciones para que cambie el curso de la historia, para que no se repita. Entonces quería compartir con ustedes, esta noticia salió hoy. Entonces la foto que está al otro lado, esa foto es de India, en mayo del 2021, que se estaba muriendo mucha gente en India por el COVID. Lo estaban quemando, la gente la estaban quemando. Y miles de gente se estaban muriendo en India. Entonces quería dejarles saber a ustedes qué es lo que está sucediendo y por qué hay una urgencia del tema de hoy.
por qué el tema de hoy es urgente para nosotros como cristianos, como creyentes. Y debemos de poner mucha atención con este tema, porque este tema es lo que nos va a dar a nosotros esperanza y prepararnos para la crisis que viene. Next slide. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener pendiente, en mi opinión personal. Nosotros tenemos que comenzar a adquirir la mente de Jesucristo. Y quisiera que alguien me ayude, si alguien puede coger el micrófono y ayudarme, porque quiero que me lea a alguien que quiera leer, que quiera participar. ¿Quiere? Perfecto. Gracias, hermano. Gracias. Quisiera que vaya al mismo capítulo de Filipenses, capítulo 2, y quiero que lea el versículo 2, para escuchar, el 5 después, el 2. Sí. La palabra del Señor. La palabra del Señor dice: completad el gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Estamos nosotros en eso? Hay diferentes versiones que dicen tener la mente de Jesucristo. Aquí dice el sentir, el amor. Y nosotros tenemos que comenzar a tener amor unos por los otros. Pero hay un problema con la mente de Jesús. La mente de Jesús no la podemos tener. Esto es un mito para nosotros. Esto es una falsedad para nosotros. Porque nosotros estamos en enemistad con Dios. La carne está en enemistad con Dios. No queremos nada que ver con Dios. Y es una realidad. Y le quiero decir esto no con un propósito de causar disturbio, sino con el propósito de saber dónde estamos en el mapa para saber dónde vamos. Si queremos ir a un sitio, tenemos que ubicarnos dónde estamos en el mapa. Y en este mapa, hacia la Canaán celestial, nosotros tenemos que reconocer que nosotros estamos en enemistad con Dios y no podemos adquirir la mente de Dios, de Jesucristo. Absolutamente que no. Y la mente de Jesucristo, aquí vimos, para hacerlo sencillo, para no complicar mucho la cosa, es simplemente amor. Amar a mi prójimo, vivir para mi prójimo, sacrificarme para mi prójimo. Y yo soy el primero que le digo que yo no puedo. Yo quisiera, con toda honestidad, yo quisiera despojarme de mí y sacrificarme por ella. Sacrificarme por obispo, sacrificarme por cada uno de aquí. Pero yo no puedo. Y no es solamente que no puedo, es peor que no poder. Es que no quiero. No quiero, no me nace. Entonces, algo interesante. Para yo adquirir la mente de Jesucristo, tengo que permitir que Él haga esa obra en mí. Y la manera que yo hago eso es a través de una fe específica, no cualquier fe. La fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo. Y no quiero que esto sea una palabra linda. Quiero que se entienda lo que quiere decir la fe de Jesucristo. Y voy a tomar un tiempecito para explicarle eso. Y después de ahí para adelante, yo más que voy a darle versículo para terminar, para no hacerlo muy largo. ¿Está bien? Pero yo quiero que pongan atención. Porque la fe de Jesucristo, específicamente lo que quiere decir, es que yo tengo que comenzar a vivir como Jesucristo vivió aquí en la tierra. Esa es la fe de Jesucristo. La fe de Jesucristo no es un mito, no es un concepto raro que no lo comprendo. No, es el término que se usa para explicar que yo tengo que comenzar a vivir como vivió Jesucristo aquí en la tierra. ¿Y cómo fue que vivió Él? Él lo dijo mejor. Yo no hago nada, ni digo nada, que no venga ¿de quién? De mi Padre. ¿Estamos viviendo nosotros así? ¿Estoy viviendo yo así? Eso es una pregunta grande que tenemos que hacernos personalmente. Tenemos que comenzar a vivir
como Jesucristo vivió, dependiendo del Padre en todo. No alguna cosa, en todo. Porque va a llegar el día que no vamos a tener aceite adicional. El justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Y Jesucristo vivió por fe en su Padre. Total. Y el sabio va a procurar el aceite adicional. Nosotros no podemos recibir el Espíritu Santo, que es el aceite adicional, si nosotros no comenzamos a ser justificados por la fe de Jesucristo. Tenemos que comenzar a ser justificados. Tenemos que comenzar a depender de Él. Y que Él va a tornear nuestro corazón. Él va a cambiar nuestro corazón. Él va a poner en nuestro corazón el querer con el poder, hacer su buena voluntad. Porque nosotros de sí mismos no podemos, no tenemos la capacidad. Por más que nosotros luchemos, no vamos a lograr eso. Vamos a entrar en materia, porque quería explicarle eso primero, porque quería estar seguro que se entienda cuál es la mente de Jesucristo. Y cuando nosotros entendemos que la mente de Jesucristo es nosotros ser un sacrificio vivo por nuestro hermano, ser una ofrenda para nuestro hermano, amar a nuestro hermano genuinamente, nosotros vamos a entender lo que está tratando de decirnos aquí. En el versículo 5 al 11 dice lo siguiente. La actitud, una versión, hay diferentes versiones. En inglés, claramente dice, la mente o el pensar de ustedes debe de ser como la de ¿quién? De Cristo. La de Cristo. Y vamos a ver cuál fue el pensar de Cristo. Aunque Él era igual que Dios, no consideró esa igualdad como algo a que aferrarse. Al contrario, por su propia voluntad, se rebajó. Tomó la naturaleza de ¿quién? ¿De quién? De esclavo. De esclavo. ¿Ok? Ahora yo quiero preguntarle algo, porque eso es importante, que tengo que hacer una pauta, porque nosotros no queremos ser esclavos. Nosotros queremos ser maestros. Nosotros no queremos servir, nosotros queremos que nos sirvan. ¿Sí o no? ¿Qué hizo Jesucristo? Se rebajó. Se rebajó. ¿Estamos nosotros en eso rebajarnos? ¿Estamos nosotros rebajando? Yo no quiero rebajarme. Y en eso que tenemos que estar, en este afán que tenemos que estar. Tomó la naturaleza de esclavo y de esa manera se hizo semejante a los ¿qué? ¿A los qué? Quiero oírlo. ¿A quién se hizo semejante él? A nosotros. Hubo una transferencia. Quiero explicarle esto porque esto es importante. Hubo una transferencia de lo espiritual a lo físico. Hubo una transferencia. Y esa transferencia que Dios quiere hacer en nuestra vida. Satanás no quiere que esa transferencia se haga. Satanás lo que está tratando de hacer es llevarnos a nosotros de lo espiritual a lo físico y mantenernos en lo físico. Porque en lo físico yo no tengo la fe de Jesucristo. Yo tengo la fe mía. Yo me cubro con una hoja de higo. No sé si me entienden. Cuando yo vivo por fe, yo no puedo cubrirme con una hoja de higo. Yo tengo que cubrirme ¿con qué? Con el manto de Cristo. Y eso solamente lo puedo hacer por fe. Porque eso fue lo que hizo Jesucristo. Nosotros no podemos equivocarnos con el manto de Cristo. El manto de Cristo es vivir como Él vivió. Y Él vivió como humano. Como esclavo. Él se rebajó a nuestro nivel y se volvió humano. Y ahora, ¿qué implica todo esto que yo estoy enseñándole aquí de este versículo? ¿Qué implica que Jesucristo está haciendo? Implica de que Él está haciendo un sacrificio para nosotros. ¿Por qué no tiene que hacer eso? Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. Él no tiene que hacer eso. No tiene que hacer eso. Vamos a seguir. Hacerse hombre, se humilló a sí mismo y se hizo ¿qué? Obediente ¿hasta cuándo? Hasta la muerte, la muerte de Cristo. No cualquier muerte, eso no fue cualquier muerte. Esto es increíble, hermano. Cuando yo leo esto,
me penetra, porque me doy cuenta de que si yo quiero ser como Jesucristo, yo también tengo que humillarme. Y yo le hablo de mí porque yo más que sé de mí, yo no sé de ustedes, tal vez ustedes están mucho más avanzados que yo, pero yo necesito humillarme. Yo necesito humillarme. Yo necesito someterme a mi hermano. Y en realidad no lo quiero hacer. Yo no estoy en eso. Y me siento lejos, muy lejos de la salvación. Porque cada rato que yo lo veo esto, me doy cuenta lo lejos que yo estoy. Lo imposible que yo salvarme en mi condición. Pero a la esperanza. Pero eso Dios, ¿lo qué? Engrandeció al máximo. Y le dijo, y le dio un nombre que está, ¿por quién? Encima de todos los nombres. ¿Para qué? Para que ante el nombre de Jesús, todos se ¿qué? Arrodillarán. Tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra. Y para que toda lengua confiese que Cristo es Señor. Para que le den gloria a Dios Padre. Wow. Poderoso. Próximo slide. Quiero que se entienda que ahora vamos a ir un poquito rápido, así que si quieren escriban los textos y estudienlo en su privacidad. ¿Somos salvos cómo? Somos salvos por gracia, mediante la fe de Jesucristo. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 5 al 12, dice lo siguiente. Aún estando nosotros muertos, ¿ok? En delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. El versículo 8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Tomen en cuenta, por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de ¿quién? De Dios. Y sigue diciendo, no es por obra, para que nadie se gloríe. ¿Es por obra que nos salvamos? Porque tratamos a la gente bien, porque nos portamos bien con la gente y fingimos de que somos religiosos y que yo te amo. Yo puedo fingir. Yo puedo hacer todas esas cosas. Yo puedo hacerme que te quiero mucho y quiero sacrificarme por ti y hasta te doy dinero. Y hago muchísima maroma para que crean. Porque yo tengo un problema. Yo quiero decirle el problema mío porque tal vez ustedes también se identifican conmigo, no sé. Pero yo tengo un problema, que yo soy falso. Yo no soy genuino. Yo me escondo atrás de la falsedad. Y el nombre mío que la Biblia me da a mí, se llama Jacobo. Y Dios quiere cambiarlo a Israel. Él quiere darnos victoria contra el pecado. En eso que estamos. En eso que nosotros estamos. No es por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechos ¿de quién? De Dios. Creado en ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Hacer las buenas obras de Dios. Que Dios preparó de antemano. ¿Para quién? En eso que tenemos que estar nosotros. En haciendo las buenas obras que ya Dios ya hizo de antemano. Y eso solamente es eso cuando nosotros comenzamos a vivir la palabra. La palabra es Jesucristo. Yo tengo que vivir a Jesucristo. Y yo tengo que practicarlo. Ningún pianista profesional se hizo pianista profesional que puede tocar en una orquesta, ¿ok? A un nivel profesional, sin practicar. Pero nosotros los cristianos pensamos que nosotros podemos hacer esto sin practicar. Vivimos por fe. Eso va a ser magia. Dios no está en el negocio de hacer magia con nosotros. Él quiere que nosotros libremente le rendimos nuestra voluntad a Él. Y Él a cambio
va a ponerle en nuestro corazón el poder como el hacer, su buena voluntad. Next slide. No puedo hacer nada por mí mismo, por mi propia cuenta. Juan capítulo 5, versículo 30. ¿Puede alguien buscarlo o leérmelo de ahí mismo de la pantalla? ¿Alguien que tiene el micrófono? ¿Qué podemos hacer nosotros? Léalo de ahí mismo, hermana, para que sea más fácil. Yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada por mí mismo, como un odio, así justo, y mi juicio es justo, no busco mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Amén. Aquí yo quisiera hacer mi voluntad, pero no puedo. Yo no puedo hacer nada. Por mi propia cuenta. Juzgo por lo que oí. Mi juicio es que correcto. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con la voluntad de quien me envió, no de acuerdo con mi propia voluntad. Y nosotros queremos hacer la voluntad de quién. Yo le puedo hablar de mí. Yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero buscar lo mío. Yo creo que yo sé la solución. Yo creo que yo tengo la solución. Y Jesucristo nos está diciendo a nosotros no tenemos la solución. No podemos hacer nada nosotros mismos. Si Jesús no pudo, menos yo puedo. ¿Hace sentido? Próximo slide. El Padre es el que hace. Juan capítulo 14, escríbanlo si quieren. Capítulo 14, versículo 10 al 12. Dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las cosas que yo les digo, no los digo por mi propia cuenta. Él no habla. Él no habla porque él quiere hablar. Es que Dios le dice todo lo que tú tienes que decir. Estamos nosotros velando lo que estamos diciendo. Estamos nosotros velando lo que estamos haciendo. Estamos nosotros pidiéndole dirección a Dios para que nos guíe y nos dirija. En estos tiempos de crisis que van a llegar y están aquí sobre nosotros ya, nosotros tenemos que ya estar alineándonos con la voluntad de nuestro Padre y saber y escuchar su voz ya. ¿Sabe lo difícil que es nosotros escuchar la voz de Dios? Yo quisiera escuchar la voz de Dios como Moisés la escuchó, como Jesucristo la escuchó. Y quiero decirle que esta voz tenemos que comenzar a escucharla. El Padre que está en mí es el que hace sus propias obras. Créeme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, al menos créeme que las obras mismas, en otras palabras, creen las obras de Él, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo básicamente es que así como Él está en el Padre y el Padre en Él, nosotros tenemos que también estar en Cristo y Cristo en nosotros. Amén. Para que no se nos escape, porque se nos puede escapar. Muy sencillo, pero se escapa, ¿verdad? Aquí dice en el 12, les aseguro que el que cree en mí hará la ¿qué? La misma obra que yo hago y hará ¿qué? Obra todavía más ¿qué? Porque yo vuelvo al Padre. No se equivoquen. No se equivoquen de lo que dice aquí. No se equivoquen. Ahí no dicen que ustedes van a hacer cosas más grandes que Cristo. Ahí lo que dice es que ustedes, si permiten, nosotros, incluyéndome a mí, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos llene a nosotros, vamos a hacer las obras igual o más grandes que las que hizo Jesucristo. Porque es el Espíritu que va a estar trabajando a través de nosotros. Y ahí es que nosotros tenemos que ya ir alineándonos con esto. Esto no es magia, este es el poder de Dios que abrió el mar rojo. Es el poder que va a morar en nosotros. Y ya nosotros tenemos que comenzar a buscar ese poder ahora, porque va a llegar el tiempo que cuando necesitemos ese poder, no lo tenemos, no vamos a poder obtenerlo. No, ese es el aceite adicional. Y ese aceite adicional es para los sabios, para los que quieren escuchar. Esto no es para todo el mundo. Hermano, y yo le voy a decir una cosa, esto es bien triste, pero aquí entre nosotros,
Va a haber muchos de nosotros, incluyéndome a mí, que tal vez no tengan ese aceite cuando lo necesitemos. Ahora es el tiempo. Aún estamos en la última hora. Todavía el tiempo de recibir el aceite adicional. Porque todo esto tiene que ver con mi voluntad, entregar mi voluntad a Dios. Decirle, Dios, haz conmigo lo que tú quieras. Ayúdame a entender, ilumíname. ¿Qué es lo que dice acerca del Espíritu Santo? Que es el aceite adicional. El Espíritu Santo va a llevarnos a ¿cuánta verdad? A todas. ¿Verdad? Él nos va a llevar toda la verdad. Y le quiero reencargar que toda la verdad que él está hablando no es toda la verdad. No es toda la verdad. Es solamente toda la verdad que necesitamos. Y esa toda verdad es Jesucristo. ¿Y qué es la mente de Jesucristo? Yo morir por ella, yo morir por ella, yo morir por él. Esa es la mente de Dios. Esa es la verdad que Él me va a llevar. Él me va a llevar a la verdad de que yo tengo que entregar mi voluntad para que Él utilice mi voluntad para hacer la voluntad de Él, que es Él un sacrificio para mi hermano. No debe de escaparse eso. Que no se nos escape eso. Porque si se nos escapa eso, perdimos todo el asunto de la hora final. Porque hay un asunto importante para esta hora final. Y es que ya tenemos que ser sabios para adquirir el aceite adicional. No podemos recibir el aceite adicional hasta que nosotros no vivimos por fe. Dios nos va a santificar primeramente por fe, porque eso Él nos lo da a nosotros gratuitamente. Entonces, Él nos santifica dentro de nosotros, hace una transformación de nuestra mente. Pero solamente cuando uno rinde su voluntad a Él. Y cuando Él hace esa transformación de nuestra mente, el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestra vida. Es el proceso. Es el proceso. Próximo slide. Jesús fue hombre. Lucas capítulo 2, versículo 52 dice lo siguiente. Y Jesús crecía, ¿cómo? En sabiduría y en estatura. ¿Y cómo? Él crecía. ¿Qué indica esto? ¿Qué implica esa? Dios no tiene que aprender nada. Él lo sabe todo. Es omnipotente. Dios no tiene que crecer en estatura. Dios no tiene que crecer en gracia. En gracia con Dios. ¿Qué quiere decir gracia con Dios? ¿Quién salió de gracia? Después que salió del Edén. Caín salió de gracia. Salió de gracia. ¿Por qué? Porque no le llevaba a Dios lo que él quería. Jesucristo le llevaba a Dios lo que Dios quería. Por eso entró en gracia con Dios. Es importante eso porque nosotros tenemos que entrar en gracia con Dios. Y es llevándole a Dios el sacrificio que Él quiere. Y a un sacrificio que Él quiere. Muy específico. Para este tiempo, a un sacrificio que Dios quiere. El que tiene micrófono, me puede buscar para que nosotros darnos cuenta cuál es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para esta última hora. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 1. Para darnos cuenta que, bienvenido hermano, gracias por venir, bendiciones, alegre de verlo aquí con nosotros. Dios está obrando con cada uno de nosotros a un nivel espiritual y Él quiere demostrarnos a nosotros, porque aquí nosotros estamos en un culto divino, ¿sí o no? Estamos en un culto divino, ¿verdad? Pero yo quiero demostrarle ahora algo interesante, que Dios quiere demostrarle a nosotros el culto real divino, porque este no es el culto real divino. Con toda reverencia lo digo eso. No lo estoy diciendo para hablar mal de nada, sino que quiero que vean las cosas de una perspectiva diferente y que se den cuenta de que Dios nos quiere llevar del físico aquí. Esto es un culto físico. Entonces Dios quiere llevarnos de este culto físico a un culto espiritual. Y Él quiere decirnos a nosotros, si ustedes cambian la mentalidad que tienen y cambian esa mentalidad a la mentalidad de Cristo, ustedes van a entrar a un culto espiritual. Y vamos a descubrir cuál es este culto. Hermano, puede leernos versículo Romanos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, os ruego, hermano. Está bien eso. Sí, está bajito. Por tanto, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que
que es vuestro servicio racional. Amén. ¿Cuál es el servicio? Racional. El único servicio racional. Hermano, esto es profundo. ¿Cuál es el servicio racional? Cuerpo. Un sacrificio de cuerpo entero. Lo más difícil que yo tengo en mi vida es controlar mis emociones, mis sentimientos. Si me habla mal, yo me ensaño, yo me pongo bravo. Todavía tengo el problema. Y necesito trabajar con Dios, con eso, luchar con Dios. Para que me resuelva esos problemas que yo tengo. Tal vez ustedes no tienen esos problemas, tal vez ya ustedes están viviendo en el Espíritu. Tal vez ya ustedes están ahí y Dios quiera que sí. Pero yo le confieso que yo no estoy en el Espíritu todavía. Pero yo quiero estar en el Espíritu. Yo tengo que luchar con Dios como luchó Jacobo con el ángel. Y no lo dejó ir hasta que no lo bendició. ¿Estamos nosotros en esa lucha? ¿Estamos nosotros en ese afán? Ser un sacrificio vivo, total, de cuerpo entero, es el culto aceptable para Dios. Nosotros pensamos que estamos en el culto aquí, pero ya tenemos que estar ascendiendo a un culto espiritual en el cual ya nosotros ya no nos interesa este culto. Este culto es adicional. Nosotros tenemos que ya estar pensando y contemplando un culto espiritual con nuestro Dios, en el cual yo sacrifico mis deseos de mi carne y digo no a la tendencia pecaminosa. Le digo no a lo sentir, al pensar, al contemplar lo que yo sé que está mal hecho. ¿Y sabe cómo sabemos lo que está mal hecho? No es porque yo tengo la capacidad de saber lo que está mal hecho. Y eso tengo yo la capacidad de saber lo que está mal hecho. Porque cuando hago lo mal hecho, hermano, yo ni me doy cuenta que estoy haciendo lo mal hecho, porque no quiero saber que estoy haciendo lo mal hecho. Yo lo justifico. Es el Espíritu Santo que viene y me revela a mí que yo estoy caminando mal. Me lo demuestra en mi vida. Porque hay un conflicto en mi vida, hay un conflicto en mi ser. Y Dios dice, yo voy a corregir ese conflicto. Si tú me das la oportunidad, si tú rindes tu voluntad a mí, yo lo voy a corregir. Yo te voy a convencer del mal. Y más yo contemplo a Jesucristo, más yo contemplo como Él vivía. Para yo vivir como Él, más contemplo lo vil que yo soy. Hay tres cosas. Tres cosas que tenemos que tener pendientes de nuestra condición. Tres cosas. Primero, todos nosotros, lo único que no merecemos es la muerte porque estamos viviendo en pecado. Primero. Todos nosotros, el mejor fruto que sale de nosotros es trapo de inmundicia. Y la tercera condición es Salmo capítulo 22, versículo 6. Somos todos gusanos, no somos hombres. Siempre y cuando nosotros estemos separados de Dios y no buscando tener la mente de Jesucristo, nosotros vamos a estar en esas tres condiciones. Nosotros no estamos diseñados para dar fruto de trapo de inmundicia. No. Nosotros estamos supuestos a dar los frutos del Espíritu. Del Espíritu. Nosotros no estamos diseñados para morir, nosotros estamos diseñados para tener vida eterna. ¿Y quién es la vida eterna? Cristo. Jesucristo, la vida eterna. Y si yo tengo la mente de Cristo, ¿qué voy a tener yo? Vida eterna. El que cree en mí, Aunque esté muerto, hermano, aunque tú vivirá. Esa es la promesa. ¿Ah? Hermano, las promesas de Dios son maravillosas y se nos están escapando porque Satanás nos está engañando. Él nos está engañando y haciéndonos creer a nosotros que nosotros estamos viviendo una vida correcta y recta. Sin embargo, estamos fallando porque no estamos haciendo el culto espiritual. El culto aceptable para Dios. Y si siguen leyendo en Romanos capítulo 12, versículo 2, se van a dar cuenta que el primer versículo no habla a nosotros de ¿cómo que se llama? El culto. El culto. El segundo versículo no habla a nosotros acerca de la voluntad perfecta de Dios.
Y es que haga una transformación de nuestra mente. ¿Y qué es la transformación de la mente? Abandonar la manera del mundo y que haga una transformación de mi mente. ¿Qué es la manera del mundo? Yo busco lo mío. El egoísmo. Yo busco lo mío. ¿Y cuál es la mente de Cristo? Yo vivir para ella. Yo vivir para Él. Yo entregarme de cuerpo entero. Ser un sacrificio. ¿No fue eso lo que vino Jesucristo a hacer? Un sacrificio perfecto. Y yo quiero hacer ese sacrificio perfecto para mi hermano. Próximo slide. Jesús sabía. ¿Cómo puedo yo saber como Jesucristo sabía? ¿Cómo yo puedo llegar a saber, así como Jesucristo sabía con certeza total? Él sabía a qué vino Él, a qué misión vino Él. Él sabía. Vamos a buscar Lucas capítulo 2, versículo 49, dice lo siguiente. Entonces Él les dijo, porque me buscáis, no sabéis que estoy en los negocios de mi ¿qué? De mi Padre. Me es necesario estar. ¿Estamos nosotros en los negocios del Padre nosotros? ¿Celestial? ¿Y cómo podemos nosotros saber si estamos en los negocios de Dios? O en los negocios del otro Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber eso? La misma herramienta que tenía Jesucristo la tenemos nosotros. Él tenía el Espíritu Santo. Él tenía la palabra. Y por eso él sabía que él estaba en los negocios de su Padre. Nosotros también ya debemos de estar en los negocios de nuestro Padre. ¿Cuál es el negocio de mi Padre? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesucristo? Un sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Él estaba sanando. Él no dormía. Él lo que hacía era que oraba al Señor. A Dios le oraba a su Padre para que lo protegiera del mal, para que Él no caiga en tentación. ¿Y cómo Él no caía en tentación? En el desierto, Él demostró cómo es que Él no cae en tentación. En Proverbios nos dice lo mejor. Escondí tu palabra en mi corazón, ¿para qué? Para no pecar contra ti. ¿Sí? Y Jesucristo usó la palabra para tener victoria contra el pecado. Y nosotros también tenemos la misma herramienta hoy para tener victoria contra el pecado. La misma palabra, el mismo espíritu que Jesucristo tenía, que le revelaba a Él cuál era su misión aquí en la tierra. Nosotros ya debemos de tener eso claro en nuestra mente. Ya nosotros no tenemos que estar pensando, oh, yo quisiera que Dios me hable, yo quisiera que Dios me diga, yo quisiera que Dios me ilumine. Ya nos está revelando y ya nos está iluminando ahora mismo, en este momento nos está revelando. ¿Se dan cuenta? Para prepararnos para lo que viene. Hermano, nos vamos a quedar atrás sin necesidad. Nos vamos a quedar atrás sin necesidad. Porque la palabra está, el espíritu está. Ahora lo que falta es mi voluntad. Lo que falta es mi voluntad. Yo tengo que querer. Pero no querer de palabra. No querer de sentimiento. Sino querer de sinceridad, de mi corazón, de lo profundo de mi corazón. Y hacer una entrega total a mi Cristo. Que ahí es que vale. Próximo slide. Jesús no sabía. Nosotros pensamos que Jesús sabía de todo. Pero Jesús no sabía todo. El Espíritu nos va a llevar a toda la verdad que nos lleva a nuestra salvación. ¿Ok? Interesante. Porque hay algunos que nos van a llevar a nosotros a lo que se llama distraernos de nuestra misión. Tenemos que tener cuidado. Porque si nosotros permitimos recibir las distracciones, no nos vamos a enfocar en la misión que Dios nos ha dado a nosotros. Y le voy a dar un ejemplo. Yo sé que algunas personas no van a estar de acuerdo con esto. Y tal vez no les gusta lo que voy a decir. Pero yo no estoy buscando aquí favorismo de que me quieran, de que no me quieran. Yo lo que estoy buscando es diseminar lo que yo llamaría la verdad. La verdad. Pero tengo que tener cuidado con la verdad. Porque no quiero ofender a nadie. No quiero ofender a nadie, no quiero hacer a nadie sentir.
No quiero ser el causa de tropiezo para nadie. Al creencias, por ejemplo, el espíritu. Estamos hablando del espíritu, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿El espíritu es una identidad o no es una identidad? Creo que muchos aquí han escuchado eso. No estoy preguntando. Simplemente le estoy diciendo, le estoy poniendo un ejemplo de lo que es una detracción. De lo que es una detracción en el sentido de creencias, ¿verdad? Pero lo que yo lo estoy presentando aquí transciende cualquier creencia. No importa lo que uno crea, el espíritu es que va a obrar para convencer el corazón, si el corazón es genuino. Si el corazón es genuino. ¿Entiendes? Y tenemos nosotros que comenzar a tratar lo más posible de entender que Jesucristo no sabía todo. No sabía todo. Entonces quiere decir que si yo voy a caminar como Cristo, yo tampoco estoy supuesto a saber todo. No sé si me están entendiendo. Porque algunos de nosotros vamos a querer pensar que el Espíritu nos lleva a toda la verdad. ¿Verdad que sí? Pero es toda la verdad que me salva. ¿Me salva saber si el Espíritu es una entidad o no? ¿Me salva? Algunos de nosotros creemos que sí. Con toda honestidad, algunos de nosotros creemos que sí, que nos salva. El saber si es una entidad o no. Pero tenemos que volver al origen de qué es el culto aceptable para Dios, que es la voluntad perfecta de Dios. Que yo tenga una transformación de mente, ¿sí? No saber si el Espíritu eso no es. ¿Sí o no? Quiero hacer eso claro. No que quiero defender una creencia sobre la otra, sino que quiero darle más valor al enfoque de la hora que tenemos que estar viviendo la vida de Jesucristo en nuestra vida. De ahí que tenemos que estar. Y eso es un sacrificio, ser un sacrificio. No a la otra manera, no a la otra. Entonces aquí dice en Marcos capítulo 13, versículo 32, dice lo siguiente. Pero de aquel día y de la hora nadie ¿qué? Sabe. Ni aún ¿quién? Los ángeles que están en los cielos, el Hijo de... Ni quién. Ni el Hijo. Solamente ¿quién sabe? ¿Será que yo soy mejor que Jesucristo? ¿Que tengo que saber todo? Es importante entender que no vamos a saber todo. Hay ciertas cosas que no nos pertenecen a nosotros. Pero sí nos pertenece lo que ha sido revelado. Sí nos pertenece lo que ha sido revelado. Escriban esto porque no lo voy a buscar, porque no quiero perder más tiempo. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 29. En su tiempo libre, léanlo, que ahí está el secreto que ha sido revelado a la humanidad. Ese secreto es el secreto que nosotros tenemos que estar afanando y discutiendo y conversando. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 29. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 29. Ahí está el secreto que ha sido revelado a la humanidad. Y le voy a decir brevemente lo que es el secreto que está revelado ahí. El secreto que está revelado ahí es que Jesucristo vive en mí. Y lo que nace del Espíritu, ¿puede pecar? No puede pecar. Y es el enfoque que nosotros tenemos que tener. Es el enfoque. Esto es el mensaje de la hora. Este es el mensaje de la hora final. Ya nosotros estamos en la última hora de la historia de la humanidad. Y en esto que tenemos que estar enfocados. Vivir como Jesucristo vivió. Totalmente aferrado a su Padre. Nosotros tenemos que estar totalmente aferrados a Jesucristo. Jesucristo dice, nada pueden ustedes hacer sin mí. Eso dice Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice aquí en Romanos, capítulo 8, versículo 3 al 4. Dice, lo que era imposible, ya no es imposible, era. Para la ley,
por cuanto era débil por la carne. ¿Ha podido yo tener victoria contra el pecado con la carne corrupta que yo tengo? En rebelión con el Espíritu y en rebelión con Dios. No ha podido. Pero aquí nos está diciendo que hay una esperanza. Que hay una esperanza. Lo que era imposible, ahora es imposible. Dios ha enviado ¿a quién? A su Hijo. ¿En qué? Léanlo conmigo, por favor. Esto es importantísimo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En semejanza de qué? De carne de pecado. Eso no puede escaparse de nosotros. Él vino como yo soy. Débil de carne. Corrupto y con tendencia pecaminosa. Y eso hay que tener cuidado porque hay que tener mucha reverencia porque esto es Jesucristo que estamos hablando. Y hay que tener cuidado. Tener cuidado porque mucha gente se va a oponer a ese concepto. Pero no soy yo que lo estoy diciendo. Gracias a Dios que no soy yo que lo estoy diciendo. Es aquí que lo dice, ¿sí o no? ¿Entró dónde? En semejanza de carne, ¿cómo? De pecado. Y a causa del pecado, ¿condenó qué? El pecado ¿en dónde? En la carne. Él logró eso. Y él dice que en el misterio, en Colosenses capítulo 1, él nos dice a nosotros que el misterio es que él va a hacer lo mismo en nosotros. Nosotros podemos hacer lo que él hizo. Podemos ser vencedores. Eso es vivir la palabra. Eso es vivir a Jesucristo. Eso es meterse por la puerta y no brincar la cerca. ¿Sabe lo que quiere decir brincar la cerca? ¿Sabe lo que quiere decir brincar la cerca? Lo que quiere decir brincar la cerca es que yo tengo una careta y me estoy pasando por lo que no soy. Un hipócrita. Un falso. Lo que Jacobo era, un falso. Él consiguió ¿qué? La bendición de su padre. ¿Cómo? Falsamente, con mentira. ¿Estamos nosotros buscando la gracia de nuestro Padre Celestial con mentira? ¿Con falsedad de corazón? Pues ya nosotros estamos preparándonos para despojarnos nosotros y pedirle a Dios que nos perdone y en arrepentimiento arragarnos nuestra ropa y pedirle a Dios misericordia y cortarnos el pelo. ¿Quién fue que hizo eso? Job. En su tiempo de angustia. Se despojó de todo. ¿Estamos nosotros en ese asunto de despojarnos de todo lo malo de nuestra vida? En eso que tenemos que estar. En eso que tenemos que estar. Tenemos que despojarnos en total arrepentimiento porque solamente yo sé cuáles son los pecados míos escondidos. Solamente yo lo sé. Y esa lucha es mía personal con mi Dios. Y nadie puede criticarme a mí. Porque al fin del día soy yo que tengo que darle cuenta a mi Dios de la decisión que yo he hecho. De no rendir todos mis pecados en el altar. Para que Dios lo cambie y lo torne para mí. Porque esa es la promesa. La promesa es que todo mal que le viene a ese que cree, Dios lo va a cambiar para bien. Esa es la promesa. Sigue diciendo, el número 4. ¿Para qué? Lean conmigo. ¿Para qué? Lean lo colorado. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andemos como conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? ¿Dónde que estamos supuestos a estar viviendo ahora? ¿En la carne o en el espíritu? En el espíritu. Cuando andamos en el espíritu no podemos pecar. Eso es lo que dice ahí. En otra palabra, tenemos que ya comenzar a vivir a Jesucristo y a experimentar lo que Jesucristo experimentó, vencer el pecado en la carne. Y eso solamente se puede hacer de una forma. No puedo hacerlo solo. Tengo que hacerlo con el Espíritu Santo. Él me santifica, Él me purifica, Él me limpia, Él transforma mi mente. Próximo slide. Jesús se despojó ¿de qué? Y si yo tengo que vivir como Jesucristo, ¿qué tengo yo que hacer? Díganmelo conmigo, por favor. Acompáñenme. Eso es grande. Eso no es pequeño. Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice lo siguiente.
Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo. Se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante ¿a quién? Yo no sé lo que ustedes están viendo ahí cuando ustedes leen eso, pero yo veo un milagro que Dios quiere hacer en mi vida. Eso es lo que yo veo ahí. Él quiere transformarme, Él quiere cambiarme. Él dice, tú eres un hombre, pero yo quiero que tú seas un espíritu. ¿Estamos en eso nosotros? En entrar a ser espíritu. Lo que nace del espíritu, ¿qué hace? Y no peca. Y no peca. Increíble. Así que tenemos que despojarnos de sí mismo para permitir recibir el Espíritu Santo, para recibir la santificación que Dios quiere hacer en nuestro ser, para ser aceptable en el día del juicio. Próximo slide. Jesús fue tentado en todo. De nuevo, repitiendo la realidad de que Jesucristo fue tanto hombre como nosotros. Porque dice en otro versículo en la Biblia que ¿Dios puede ser tentado? No puede. ¿Era Él Dios? ¿Era Jesucristo Dios? No era Dios. Tenemos que ver estos detalles, porque si no vemos estos detalles, se nos escapa que Jesucristo es nuestro ejemplo. Porque si Él es Dios 100%, no puede ser mi ejemplo, porque Él tenía una ventaja. La ventaja que Él tenía es que era Dios, y por lo tanto, Él iba a hacer todo bien. Claro. Imagínate que usted le dice a la gente, no, eso no se hace. ¿Y por qué tú no haces eso? No, porque Jesucristo no hace eso. Yo creo en Jesucristo. Y yo quiero ser como Él, yo quiero vivir como Él vivía. Ah, pero que tú no eres Jesucristo. Tú no eres Jesucristo, que es lo que tú te estás dando el guille de que tú eres Jesucristo. Tú no eres Jesucristo. Jesucristo hizo todo eso porque era Dios. ¿Era Dios? Si Dios no puede ser tentado, ¿era Dios? Él fue tentado en cuántas cosas. ¿En algunas cosas? ¿En algunas cosas? ¿Solamente lo que le convenía? En todo fue tentado. Y sigue diciendo, tentado en todo según ¿qué? Nuestra semejanza, como nosotros. Pero, ¿qué hizo? Sin pecado. Y sigue diciendo el versículo, acerquémonos. Oigan esa palabra, acerquémonos. Acerquémonos. Pues confiadamente al trono de la gracia. Justificación, ¿por qué? Justificación, dígamelo por favor, justificación, ¿por qué? ¿Dónde nosotros tenemos que acercarnos? Al trono de la gracia. Gratuitamente. Eso es gratis. ¿Sabe lo que quiere decir gracia? Gracia quiere decir amor. Un amor incondicional. Un amor que no está mirando color, edad, raza, creencia. Transciende todo eso. Ya nosotros estamos supuestos a estar comenzando a vivir en esta gracia. Y nos dice a nosotros, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. ¿Y hallar qué? Gracia. ¿Para qué? El oportuno socorro. ¿Cuál es el oportuno socorro? Ya lo último. Y ahí estamos nosotros. Estamos nosotros en lo último, en la última etapa de nuestra vida. Porque ya todo esto se ha acabado. Ya todo esto se acabó. Ya aquí no hay nada. Aquí lo único que estamos esperando es las crisis y estar lleno del Espíritu. Que es lo que yo estoy tratando de llevarle a su consciente ahora mismo, para que se den cuenta que tenemos que ya estar comenzando a vivir en el Espíritu y no en otra cosa. Y ninguno aquí somos exentos de eso. Todos estamos viviendo la misma experiencia. La experiencia de la batalla contra el mal y el bien en nuestro ser, en nuestro genes, en cada célula de nuestra vida. En el cuerpo de nosotros, todo está girando en oposición a Dios. Y solamente tenemos que entregar
nuestra voluntad. Y Él dice, yo voy a resolver el reto, déjamelo a mí. Yo voy a resolver eso por ti. Simplemente dame tu voluntad. Entrega tu voluntad. Y esa voluntad no se da al azar, ni por una palabra, ni por un capricho. Eso se da porque yo hago sinceramente, convencido por el Espíritu en mi corazón, yo entrego todo a los pies de Cristo. Es un sacrificio vivo total. Ese es el servicio, ese es el culto aceptable que Dios solamente va a aceptar de nosotros. Próximo slide. La conexión, y aquí finalizo con esto y voy a darle un texto del hermano White, y con esto finalizo. Quiero que se den cuenta que aquí es que está el enlace. Este es el enlace para nosotros lograr vivir en el Espíritu y dejar de vivir en la carne. La conexión con nuestro Dios, la conexión con la divinidad es la justificación por la fe. Hebreo capítulo 5, versículo 7 dice lo siguiente: y Cristo en los días de su vida terrena ofreció, ¿qué? Ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas. ¿Estamos nosotros haciendo eso, hermano? Porque este es el enlace para participar en lo divino a través de la fe de Jesucristo. ¿Estamos nosotros? ¿Saben lo que nosotros queremos hacer? ¿Quieren que le diga lo que nosotros queremos hacer? Yo quiero que tú ores por mí. Eso se acabó, hermano. Olvídense de eso. Y disculpe que le diga eso a ustedes. Yo no se lo estoy diciendo por mal, se lo estoy diciendo porque Satanás quiere engañarnos a nosotros. Ora por mí, hermano Milton, ore por mí. Ore por mi hijo. Ore por mi mamá que tiene problemas con el hígado. Se acabó eso ya. Ya no más. No más. Jesucristo no está orando por el cáncer que tenía fulanito de tal. Eso, ¿sabe quién le dejó eso? Jesucristo le dejó eso al Espíritu Santo, al Padre. Sánalo tú, que yo no puedo con eso, yo no soy quién. Pero nosotros queremos estar orando por el hermano. Orando por el hermano. Orando por el hermano aquí. Que no puede pagar la renta, que esto y el otro. Y no se preocupe, hermana, yo lo comparto con todo el mundo porque usted sabe que usted es humilde. Ella sabe. Pero, hermano, tenemos que ya comenzar a orar por nosotros. Y no es que es una cosa egoísta, es que eso es lo que hacía Jesucristo. Olga, se lo voy a repetir para que se den cuenta, porque yo sé que ustedes están pensando y me están mirando a mí y están diciendo, pero está loco el hombre. Está loco, se volvió loco. Ya él dice que no ore por nadie. No estoy diciendo que no ore por nadie. Yo lo que estoy diciendo es que hagan un enfoque para orar por su persona, porque cuando usted está lleno del Espíritu, usted va a poder ayudar a esa hermana que tiene cáncer. Porque solamente de tocarla, de clamar a Dios y decirle, sánamela, se sana. Vamos a hacer cosas como, más chiquitas que Jesucristo. Más grande. ¿Pero lo creemos eso? ¿Lo creemos? ¿O eso nomás es una teoría, una palabra bonita que está en la Biblia, que yo voy a hacer cosas más grandes que él? No, eso no son palabras bonitas, eso son palabras reales para los que creen. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo puedo lograr eso? Le voy a decir. Y no soy yo que le digo, con toda reverencia se lo digo. Le voy a leer lo que dice la palabra, lo que dice que Jesucristo hizo, que yo tengo que hacer y comenzar a hacer ahora. Y Cristo en los días de su vida terrena ofreció ¿qué? Ruego y ¿qué? Súplica. ¿Cómo? Con gran clamor y ¿qué? Lágrima. Y esas lágrimas no eran para los apóstoles, pero para los apóstoles. Vamos a seguir. Al que lo ¿qué? Podría librar de ¿qué? ¿Y qué hizo? Y fue ¿a causa de qué? Hermano, ¿por qué estaba Jesucristo orando así? Para no perder su vida. Él estaba rogándole a Dios por su vida. ¿Estamos nosotros clamándole a Dios por nuestra salvación? Y esto es serio, hermano. Yo no sé si ustedes están tomando esto en serio, porque esto es serio.
Y no quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, ni salgan de aquí diciendo, no, el hermano está diciendo que no ore por nadie. No, absolutamente que no. La oración del justo Dios la escucha. Y nosotros debemos de orar unos por los otros. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que habrá un momento especial en la historia de la humanidad en el cual nosotros no solamente tenemos que orar por unos por los otros, pero tenemos que orar por nuestra salvación. Como Jesucristo oró por su salvación al Padre. Y fue escuchado por el Padre. Por su clamor, Él lo escuchó. Por causa de su temor reverente. ¿Tenemos nosotros ese temor? Próximo slide. Y ya este es el slide final que quisiera compartir con ustedes. Una cita de la hermana, este es el próximo después de este. Practicar la naturaleza divina. Esto es la conclusión de cómo nosotros podemos participar en la naturaleza divina de Jesucristo. ¿Ok? En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente, del 3 al 4, perdón. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el ¿qué? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. El Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros ¿a cuánto? A toda la verdad. Él nos va a llevar todo el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de esta cosa nos ha dado ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser ¿qué? Participantes de ¿qué? De la naturaleza divina, habiendo ¿qué? Huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? Poderoso, poderoso. Yo me excito cuando leo esta clase de cosas porque yo lo cojo todo para mí. Y yo quisiera que ustedes también lo cojan para ustedes, estos versículos. Son poderosos. Próximo slide. Esta es la cita del hermano Ward que le estaba diciendo, que me anticipé. Tener a Jesús en nuestro corazón. El tener a Jesús en nuestro corazón. Nosotros pensamos que Jesucristo vive en nuestro corazón, pero tenemos que estar pendientes de una realidad, que eso fue lo que comencé, y voy a terminar con eso. Que es que nosotros tenemos que vivir como Jesucristo vivió. Un sacrificio vivo. Eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros vivamos. Y tenemos que comenzar a practicar eso. Porque cuando nosotros comencemos a practicar eso, por eso que se llama justificación por la fe. Porque yo hago las cosas no porque yo lo entiendo, no porque yo creo que está bien o mal, sino porque yo tengo fe en mi Dios, que eso es lo que Él quiere que yo haga. Él quiere que yo sea ¿qué? Un sacrificio vivo. Entonces, si Él quiere que yo sea un sacrificio vivo, y es por fe que tengo que hacerlo, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Tratar de averiguar cómo que se hace eso? ¿Tratar de averiguar si es verdad o no? Yo tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Sea un sacrificio para mi hermano. ¿Cómo sale? Yo no sé cómo va a salir. No me importa cómo va a salir. A mí lo que me importa es que yo quiero practicar. ¿Estamos entendiendo? Yo quiero practicar. Vamos a leer el texto del hermano White. Con eso cerramos y vamos a ver lo que dice el hermano. El Rey de Gloria vino a ser uno con nosotros. ¿A fin de qué? De implantar ¿qué? Ese amor y hacerlo ¿qué? Hijos de una misma familia. ¿Poderoso o no poderoso? Son palabras de vida. Y cuando se cumplan las palabras que pronunció al partir, estas son las palabras que Él pronunció, que os améis ¿qué? Los unos a los otros, como yo he amado. ¿Tenemos que vivir a Jesucristo, sí o no? ¿Tenemos que vivir a Jesucristo, sí o no? Esto es poderoso, hermano. Y vamos a seguir para terminar. Cuando amemos al mundo como Él lo amó, entonces
si habrá cumplido su misión para con nosotros, estaremos ¿cómo? Listo para el cielo. ¿Por qué? Lo tendremos en nuestro corazón. Ahora yo le quiero preguntar la pregunta del año. ¿Dónde se encuentra el reino de Dios? En mi corazón. Ahí que se encuentra el reino de Dios. Todos nosotros, Satanás se ocupa de convencernos a nosotros que nosotros tenemos que trabajar duro para llegar a estar en el reino de Dios en el cielo. Pero Jesucristo dice que ese reino no está en el cielo. El reino está en mi corazón. Yo viví a Jesucristo. Quiero decirle algo para que estudien esto en su tiempo libre. El reino de Dios en mi corazón es Jesucristo en mí. El que no me lo crea, estúdielo, búsquelo. Y no lo estudie solo. No lo estudie solo. Pídale de rodilla, clamándole como Jesucristo clamó, que el Espíritu le revele la verdad. ¿Quién es el reino de Dios en mi corazón? Y yo viví a Jesucristo, ser un sacrificio vivo para mi hermano. Genuinamente amar a mi hermano. No de boca, no de apariencia, sino genuinamente hacerlo. En eso que tenemos que estar. Bendiciones para todos y gracias por su tiempo. Espero que todo ha sido educacional y a la misma vez edificador para nuestra salvación. Bendiciones para todos. Vamos a reunirnos para orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso con nosotros. Y tú has desarrollado un plan antemano de todo esto, Señor, para salvarnos, Señor. Te damos gracias porque nos revela la verdad. Y inafortunadamente tiene que revelarnos la verdad porque el enemigo no ha cegado nuestros ojos espirituales y no podemos ver, no podemos entender. Así que, Señor, te damos gracias porque ya hemos llegado a entender la profundidad de tu plan salvífico para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, pero mayormente ayúdanos más a entregar nuestra voluntad a tu pie, Señor, para que tú nos moldes y nos cambies y nos transformes en tu semejanza, Señor. Restaura de nuevo en nosotros en la imagen que se perdió en el Edén. Ayúdanos, Señor, a ser la solución del mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra. Llénanos de tu espíritu para poder hacer cosas más grandes que la que hizo Jesucristo y sanar nuestros hermanos que están muriendo de cáncer, que están muriendo de enfermedades, que no pueden ver, que no pueden caminar. Danos la fuerza, Señor, espiritual que tú solamente puedes darnos. Edifícanos, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. Haznos sabios, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos esto ahora que vamos a partir. Llénanos de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Let me get that real quick. I forget. Thanks.